Ya está en nuestros estudios el doctor Nelson Cambrilla, que nos acompaña todos los días miércoles. Igual con este tiempo, este clima, llegó hasta la radio. Doctor, buenas tardes, ¿cómo anda? Muy buenas tardes, Pedro y Robinson y la audición. Es un placer, a pesar del día como está, por la humedad. Bueno, es decir, hago una acotación referida a clima y enfermedades reumáticas. Que en general la gente o todo en la voz populi diría, cuando tenemos un proceso inflamatorio de cualquier aparato, por supuesto articular ni que hablar, pero respiratorio, lo que sea, estas inclemencias por el grado alto de humedad y segundo por la baja presión atmosférica, si tenemos una dolencia o una enfermedad de base, es lógico que se active, diría. Porque como logramos, lógicamente, mejorar con terapias, diría, del tiempo cuando es seco, soleado, aunque sea frío o caluroso, lógicamente es también citar cuando las inclemencias son adversas al medio ambiente. Yo quería citar hoy, que lógicamente hemos hablado de articulaciones, de caso rodilla, fundamental codo, de columna. Nosotros tenemos que decir fundamental, y yo creo que estamos un poco, diría, de ver pacientes, y los pacientes muchas veces tener los sufrimientos clínicos, columna cervical o lumbar. Nosotros, yo quiero citar y enfocarnos que tenemos una clasificación de las enfermedades degenerativas, o sea, enfermedades con patologías crónicas. Ese término que lógicamente se utilizó toda la vida se refiere a que no se forma tejido nuevo, o sea, por eso se dice degeneración. Es un tejido que lógicamente se deteriora con el pasar de los años y no logra reconstituirse por sí solo a la normalidad. Entonces, las enfermedades de columna, parezca mentira, tipo artrosis o degenerativas, es muy amplia. Yo le voy a citar una clasificación para que nosotros tengamos todas las patologías posibles de columna. La más común es la del disco, que nosotros estamos siempre con ese diagnóstico hernia discal. O sea que ustedes se acuerdan que el disco intervertebral, que es entre cada cuerpo vertebral, que la palabra aquella que dice, que muchas veces la han escuchado, que sirve como amortiguador, es el elemento fundamental, tenerlo en condiciones óptimas o normales para que la columna, frente a todo movimiento agudo, brusco, caída, etcétera, esté en perfectas condiciones. Pero si nosotros avanzamos, es el primer gran grupo. El otro sería las enfermedades de los cartílagos que están contra los cuerpos vertebrales. Fíjense que ahí ya tenemos dos patologías. Después, si nos vamos a la tercera, nos vamos a la patología que le llamamos facetaria, o sea que yo siempre insisto que son aquellas que, como ven acá, disco, cuerpo vertebral, cartílago, y estas las articulaciones que unen las vértebras entre sí, hacia arriba y hacia abajo. Este es un perfil con una placa grande. Entonces, lógicamente, esto es muy importante. ¿Por qué lo cito? Porque son la mayor parte de las patologías que tenemos en el cuerpo humano, más que la de disco y más que las de otra zona. Entonces, lógicamente, tenemos que tener en cuenta que este segundo grupo. Después, si vamos al tercero, porque acá ya le estamos llamando cambio más que de enfermedad degenerativa, nos vamos a las articulaciones interapofisales posteriores, que son las que ustedes se tocan atrás, las apófisis espinosas, que parece mentira, tan separadas impresiona, pero en la parte hacia el cuerpo vertebral se une. Fíjese que el cuerpo vertebral, cuántas articulaciones o cada vértebra tiene en la parte superior, en la parte externa ahora, y después tenemos una que unen internamente entre cada una de ellas, que se llama uncovertebrales, que es acá no tengo la imagen, que es la primera cervical
con la segunda, el atla y el axi, que es la que unco, porque se dice, porque parece mentira, el asi, que es la base, tiene dos, diría, torrecitas, si llamamos dos torres, que es la que permiten el movimiento de rotación del cráneo, con una vértebra, lógico, que es la que une el agujero occipital con la segunda. Y ahí esas protuberancias son las que llega un momento que, lógico, hacen tope, como quien dice, tranca la rotación, si no la cabeza rotaría totalmente los 360 grados sin tener tope o límite. Después, otra patología muy importante que tenemos que tener en cuenta son lo que rodean todo, porque nos olvidamos, y yo creo que ya lo hemos expresado, todo lo que rodea una articulación, y en este caso las vértebras. Como ustedes ven, tenemos todos los problemas que podemos tener, alteraciones de todos los ligamentos. Fíjese que son 7 ligamentos que están formando la cápsula articular, o sea, donde está el disco, que es el ligamento anterior, intertransverso y posterior, y después tenemos todos los ligamentos que unen una vértebra a la otra, como ustedes ven en esta imagen. Por ejemplo, el ligamento longitudinal anterior, ¿qué capa tiene? Fíjese. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces esa persona, no mejoro de columna, no tengo nada en el cuerpo vertebral, en el disco, en el espacio donde corre la médula, en articulaciones, y generalmente es un problema ligamentoso, que muchas veces en la parte de una articulación, como puede ser rodilla o tobillo, le llamamos tipo tendinitis o esguince. Entonces acá es muy importante. Ustedes habrán sentido esguince de columna, ¿cómo no? La gente le llama la atención, es un diagnóstico poco frecuente, porque esto todo es interesante en esta imagen, pero esto todo es por un estudio muy profundo que se llama resonancia magnética, si no es imposible de verlo y de estudiarlo, porque el estudio normal no da. Acá tenemos una imagen de lo que nosotros, de patologías mayores que tenemos. Como ustedes ven, las 5 vértebras lumbares, en el cual ustedes ven en blanco, que es el disco intervertebral, y este, que lo indica ahí, es el cuerpo. Esta es una imagen normal de una placa de perfil a nivel de columna lumbar. Y si nosotros vamos a una placa en la cual, lógicamente, comparamos, que es el grado máximo, si ustedes observan, esto en negro es el espacio intervertebral, tan normal donde corre la médula. Fíjense, este es lo máximo, una hernia de disco. Fíjense, el disco invadió donde cruza la médula, porque acá sería normal, este es el ligamento, y cuando hay hernia rompe este ligamento e invade el conducto medular. Otra patología que ustedes habrán escuchado, para ver que llegamos a la octava, es el síndrome de estenosis lumbar. ¿Qué quiere decir? Estrechamiento de la columna a nivel lumbar. Parece mentira, es todo el conducto, o sea, son los cuerpos vertebrales en la parte interna que lógicamente se van creando una masa mayor, sin ser una verdadera artrosis, pero se compara y hace que ese conducto se estreche, y el paciente tiene un sufrimiento a nivel de miembro inferior que se llama síndrome de cola a caballo. O sea, es un síndrome, lo dice, cola a caballo, es múltiple, sin tener la ramificación del nervio ciático típico. Se ramifica, es el que lo posee, que son pocos los casos, el sufrimiento clínico es mucho mayor que una ciática o una lumbociática. Y si nosotros tenemos acá, con esta imagen clara, que es muy común, que siempre lo citamos, y ustedes lo habrán visto en todos lados, cuando tenemos un problema del nervio ciático, o sea, en este último espacio, cuando tenemos compromiso, que yo le mostré acá, en el último, vio acá otra que habla de hernia, fíjese que es clarito el espacio, y acá tenemos una vértebra clara, fíjese, cuerpo donde salen las raíces nerviosas, por el neuroforamen, y vio que es donde cruzan el centro la médula espinal. Entonces nosotros tenemos una imagen muy clara, que es la del nervio ciático, que es todo conocido. Esta es la imagen normal, que empieza a nivel de columna lumbosacro y todo lo que da de inervación. Generalmente cuando hay este compromiso L5-C1, se puede imaginar que todo lo que molesta. Ayer en un programa de preguntas, muy conocido, que lo miran todos,
Es una pregunta sencilla a la pareja que fue. ¿Cuál es el nervio más grueso del cuerpo humano? Entonces la pregunta, lógico, figuraba el nervio ciático, citaba otros 3 nervios más. Entonces, lógicamente, digo, y ahí el que dirige y el otro, bueno, algo expresó de cuando hay un sufrimiento, porque lógicamente... Santiago del Moro. Sí, usted lo vio anoche, estaba. No lo vi, pero sí, sí, es muy famoso el programa. Entonces, digo, estaba claro cuando el paciente o la gente relató eso. Lo otro que hay que tener en cuenta, que como usted ve acá, en la columna y el nervio que empieza acá, fíjese que acá con esta imagen que parece un sol, es cuando el nervio ciático indica de cómo está inflamado. Porque el nervio ciático, si lo definimos, es como un conducto, yo diría como una fibra óptica definiríamos, parece llevado al momento actual de la tecnología. Entonces, tener esa imagen y tener esa, lógicamente, causa mucho sufrimiento, porque al ser bilateral, el problema de todo paciente es que va a la consulta y generalmente es reposo y todo. Esto se estudia fundamentalmente 4 estudios: radiografía de columna, simple frente y perfil, ecografía si justifica, tomografía computada, y lo otro que es lo más importante, que es lo que estudia tejidos blandos, o sea, todo lo que es disco, la parte donde está la médula, el espacio medular, el conducto, y donde puede haber otro tipo de lesión, que es la resonancia magnética, la cual lógicamente tiene una gran virtud, que no irradia. Al ser lo dice el nombre, por magnetismo, no irradia, y al no irradiar muchas veces podemos el estudio repetirlo, más que el estudio que tenemos muchas veces con rayos. Los tratamientos para esto, como ustedes ven, si es de la parte que especificamos, que son los cambios estructurales, o sea, degenerativos de todo lo que citamos, de las articulaciones, de los espacios intervertebrales, cartílago, el tratamiento de elección, por supuesto, si es un sufrimiento agudo de menos de 7 días, que se considera agudo, subagudo menos de 14 a 30 días, y después ya es crónico, es el reposo. Si bien no es total, pero debemos tener un reposo relativo como mínimo o más para poder, lógicamente, lograr los objetivos. El otro tratamiento que nosotros indicamos son los medicamentos que dan y actúan en la causa, que son los antiinflamatorios no esteroideos. Por citar algunos de los más conocidos: indometacina, diclofenac, celecoxib, ketoprofeno, etc. Y podemos agregar que muchas veces, y seguimos la confusión, creo que el otro día lo hablamos en distintos radios, de los analgésicos. Tenemos que tener en cuenta el capítulo analgésico, que están los de distinta gradación, que son los normales, como es el ibuprofeno, el paracetamol, la dipirona, para pasar a los otros, que son analgésicos medianos, el tramadol, los mayores, que son, por supuesto, para dolores muy intensos y cuadro agudo, que puede ser derivado de la morfina. Entre los corticoides que se usan, en el supuesto caso que sea necesario, también por necesidad o ser no necesario, es muy importante. Lo que nosotros muchas veces el resultado, y de acuerdo a la clínica, y lo podemos decir con autoridad y segundo con experiencia, los bloqueos a nivel de columna, a nivel de donde el nervio ciático irradia, el resultado es espectacular, puedo decir, porque actúa en el lugar, va bloqueando, es decir, va cortando donde el nervio está inflamado. Eso se hace por distintas etapas. Doctor, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, y gracias a ustedes, y nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Que pase bien. Gracias igualmente.